Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada, a este encuentro que tenemos mensualmente con el Corazón de Jesús. Y hoy es nuestro primer encuentro de Pascua, así que tenemos la alegría pascual. Y tenemos aquí al Padre José Ignacio Orbe, desde la Hermandad de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Y es también vicario en la parroquia de la Inmaculada de Alcorcón. Y nos va a ayudar a comprender un poquito la reparación, cómo debemos actuar, cómo debemos reparar al corazón de Jesús y con el corazón de Jesús. Y bueno, como compromiso, hoy vamos a intentar apuntarnos a un turno de adoración. Los que no lo tengáis, por ejemplo, un turno de adoración semanal. He preguntado aquí en el cerro, que sabéis que hay adoración, y hay algunos turnos que están, bueno, hay un turno que no tiene adorador y hay algunos cuantos que solamente tienen un adorador. Entonces, los que podáis y queráis venir aquí al cerro, pues os puedo decir luego las horas. Y los que os pille mejor otro sitio y no sea compatible en aquí, pues lo podéis hacer o sea, donde vosotros prefiráis, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo con el Padre José Ignacio. Vamos a empezar rezando la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima. Muy bien. Bueno, a mí me han pedido que hagamos pues eso, una pequeña charla que nos ayude a entrar en la devoción al corazón de Jesús, en el corazón de Jesús, y muy especialmente en esta idea de la reparación, ¿Qué significa reparar el corazón de Cristo, ¿no? Bueno, a mí me gusta... yo digo a veces que si tuviera una agencia de viajes, montaría un viaje, tengo aquí un viaje pensado en mi cabeza, si alguien tiene una agencia, lo podemos hablar, en que sería un viaje en el que iríamos a 4 sitios, que son como las 4 dimensiones o los 4 puntos cardinales de la devoción al corazón de Jesús, por así decir, ¿vale? Por supuesto, empezaríamos en Paray-le-Monial. Si no habéis estado, hay que ir. Paray-le-Monial es aquel santuario de Francia, pueblecito, en el que se apareció Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y, bueno, es una santa, una mística, el Señor le enseñó su corazón, ¿verdad? Y hablando con ella, varias grandes revelaciones, pero muchos diálogos interiores, pues a partir de ese momento, ¿no? Dios quiso hacer pública y universal esta devoción, ¿no? Este mirar a Jesús desde el corazón, ¿no? Entendiendo el amor que Él nos tiene. Paray-le-Monial, por tanto, es el santuario en el que se ve muy claro que Dios, Jesús, manifiesta su amor. Es como una nueva revelación de su amor, por así decir. Así que primero, la devoción al corazón de Jesús es manifestación del amor de Dios por nosotros. Un amor hecho carne, ¿verdad? Un amor entregado hasta el final. Después cogeríamos el avión, bueno, o el coche, o lo que fuere, ¿no? El autobús, y nos iríamos hasta el cerro. Así que eso ya lo tenemos ganado, ¿verdad? Vendríamos al cerro. ¿Por qué? Porque otra de las cosas importantes que hay en la devoción al corazón de Jesús es que Él nos pide un culto, que le demos culto especial a su corazón. Y por eso nos pide los primeros viernes de mes. Y por eso nos pide una fiesta especial que le pidió a Santa Margarita, ¿no? Y que celebramos ahora siempre en la octava del Corpus, ¿verdad? Es la fiesta del corazón de Jesús. Y para dar culto lo que hay que hacer es consagrarse. Esto es así, ¿no? Un altar, hasta que no se consagra, no se dedica al culto. Y así con todo, ¿verdad? Un cáliz hay que consagrarlo y luego se dedica al culto. Y así, ¿no?
Pues nosotros también hemos de ser consagrados al corazón de Jesús, es lo que estáis preparando, ¿verdad? Para poder darle culto ya continuamente. La consagración es el primer paso. Luego ya se trata de, durante toda la vida, darle culto, ¿no? Bueno, qué mejor lugar para hablar y pensar la consagración que el Cerro de los Ángeles, donde se consagró España al corazón de Jesús, ¿verdad? Para darle un culto, pues no solo de cada uno, sino como pueblo. Bueno, después cogeríamos el avión, en este caso sí, y ya nos iríamos a Barcelona. En Barcelona hay un santuario precioso que se llama el Tibidabo. Seguro si habéis estado ahí, se ve siempre a la lejanía, en lo alto de la montaña, ¿verdad? El Tibidabo es un santuario que tiene un subrayado especial. También es un santuario del corazón de Jesús, pero tiene el subrayado de la expiación. Expiación o reparación, que es lo mismo. Allí pues se levantó ese santuario todo a base de limosnas, de gente que quería con ello reparar por sus pecados y por los pecados del mundo entero, ¿no? Y por eso, qué bonito lugar para pensar en la reparación, ¿no? En la expiación. Barcelona, podría ser, ¿no? Y después de ahí nos iríamos a Valladolid, donde está el santuario de la Gran Promesa. Porque la devoción al corazón de Jesús es manifestación del amor de Dios, es petición de un culto al que respondemos con la consagración, es un quejarse del Señor, de estar muy ofendido y pide reparación, expiación, Barcelona, y es también una profecía de que reinaré a pesar de mis enemigos y de cuantos se pongan a ello. Es qué mejor lugar, ¿no?, para pensar en la profecía del corazón de Jesús que ir a donde el corazón de Jesús se apareció al Beato Padre Hoyos y le dijo: reinaré en España con especial veneración, ¿verdad? Ese reinaré es una promesa, es una profecía de algo que sucederá y que tenemos que esperar con esperanza sobrenatural, ¿no? Así que bueno, este es como los 4 puntos cardinales. Ahora nos vamos a centrar en lo que significa la reparación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la reparación es muy bonito porque en los textos de Santa Margarita María, este librito que hay aquí, ella cuenta, ¿no?, pues todo lo que vivió, ya sea en una autobiografía que le hicieron escribir o en las cartas a su director espiritual o a la superiora. Entonces, en una de las hay 4 grandes revelaciones, ¿no?, 4 grandes apariciones de Jesús. Y una de ellas expresa muy bien pues esta idea de que Jesús se queja y pide reparación, ¿no? Y le pide al Señor, ¿no?, que en esta mañana nos haga oír también nosotros lo que oyó Santa Margarita. Es ese quejarse del Señor. Fijaos que es fuerte decir esto, ¿no? Jesús se le aparece y se le queja. Nosotros, pues solo en un ambiente de intimidad, ¿no?, de familiaridad, uno se queja, ¿no?, pero con amor. Esto es lo que va a hacer el Señor, ¿no? Vamos a leer cómo lo cuenta Santa Margarita, porque es muy bonito, ya veis que se saca mucho jugo, ¿no? Fijaos, dice: una vez, entre otras, estando expuesto el Santísimo Sacramento, primer dato importante, fijaos que el compromiso, ¿no?, que hoy se adquiere es estar junto al Señor en la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, es que es un devoto del corazón de Jesús, es un devoto de Jesús Eucaristía, eso siempre. Y en Santa Margarita siempre las apariciones del corazón de Jesús son estando expuesto el Santísimo Sacramento, o sea, junto a Jesús Eucaristía, muy importante. Dice: después de sentirme completamente retirada al interior de mí misma, por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, el Señor como que la mete, le recoge. Dice: se me presentó Jesucristo. De repente le ve, ¿no?, mi divino Maestro, todo radiante de gloria, con sus 5 llagas que brillaban como 5 soles. Qué bonito, ¿no? Imaginaos la escena, ¿no? Pues como Jesús en el cenáculo, ¿no?, les presentó las manos y el costado, ¿no?, las 5 llagas
brillantes como 5 soles. Y por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía un horno ardiente, ¿no? Se abrió el pecho del Señor y me descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón. Qué bonito, ¿eh? Es muy parecido a lo de Tomás, ¿verdad? Ese tocar, ¿eh? El pecho del Señor, ¿no? Señor mío y Dios mío. Ver su corazón, ¿no? Dice, el corazón era el vivo foco de donde procedían semejantes llamas. Se entiende, ¿no? Que esa luminosidad, esas llamas son de amor, que vienen de su corazón. Entonces fue cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y del exceso a que le había conducido el amor a los hombres. Qué bonito, ¿eh? De repente, ¿no? Santa Margarita entiende, ¿no? Dios le descubre maravillas inexplicables. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Hasta dónde, verdad? Hasta el extremo que el Señor nos ha amado. Y sin embargo, aquí viene la queja. De los cuales, de los hombres, no recibía a cambio sino ingratitudes y desprecios. Y esto, me dijo, me es mucho más sensible que cuanto he sufrido en mi pasión. Fijaos, fuerte esto. Me es más sensible el hecho de que los hombres sean ingratos a mi amor o desprecien mi amor. Me duele más que todas las heridas que sufrí en la pasión. De latigazos, clavos, burlas. Es una queja profunda, ¿no os parece? Me duele más. Tanto, dice, que si me devolvieran algún amor, en retorno, estimaría en poco todo lo que por ellos hice. Fijaos, ¿eh? Dice, si respondiéramos al Señor de veras, dice, estaría dispuesto a repetir la pasión, si hiciera falta, ¿verdad? Si me devolvieran algún amor. Esta es la cosa, ¿no? Si me amaras a cambio, un poco, con todo lo que yo te he amado, querría hacer aún más si fuese posible, dice Jesús. Pero no tienen para corresponder a mis desvelos por procurar su bien, sino frialdad y repulsas. Al menos tú, le dice Jesús a Santa Margarita. Y hoy nos dice a cada uno, al menos tú. Si al menos tú suplieras su ingratitud, fijaos, ¿no? Si me devolvieran algún amor, si al menos tú. Esto es lo que el Señor se queja, ¿no? Que en los hombres muchas veces solo recibe ingratitud, desprecio, frialdad y repulsas. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros? Agradecer, apreciar, cuánto nos ha amado Dios. Ser sensibles, no fríos, ¿no? Sino fervorosos. Y no repulsa, ¿no? Sino atractivo, ¿no? A acercarnos al Señor. Esto es a cambio, ¿no? Lo que nos pide el Señor, ¿no? Responder con lo contrario a lo que responde tantas veces el mundo, ¿no? Pues en vez de ingratitud, seamos gratos, demos gracias a Dios por tanto cuanto nos ha dado. En vez de desprecio, hagamos aprecio, que es el precio de la sangre de Dios por cada uno de nosotros, un precio infinito, un valor infinito. En vez de frialdad, seamos fervorosos. En vez de repulsa, hagamos al contrario, ¿no? Celo por el Señor. Si al menos tú, en cuanto seas capaz de hacerlo. Entonces ahí es muy bonito, porque exactamente lo que estamos pensando ahora nosotros es lo que pensó Santa Margarita. Yo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Pero si yo
si soy el último, ¿no? A ver cómo suplo yo lo que el mundo no le da a Dios, pero ¿quién soy yo? Pues algo así es lo que pensó Santa Margarita, ¿no? Manifestándole mi impotencia, me respondió: toma, ahí tienes con qué suplir todo cuanto te falta. Y al mismo tiempo se abrió el divino corazón y salió de él una llama tan ardiente que creí ser consumida, pues me sentí toda penetrada por ella y no podía ya sufrirla, tanto que le rogué tuviera compasión de mi flaqueza. Fijaos, qué bonito, ¿eh? El Señor entiende que por nuestra naturaleza débil y pecadora, pues podemos hacer poco, pero la manera que nos va a ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener un alma reparadora, un corazón reparador? Pues solo porque Jesús abre su corazón y nos da una llama de ese corazón, nos da el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo en nosotros podemos responder a esta queja, ¿no?, de Jesús, ¿eh?, para poder responder a su amor, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Entonces, ya no es una cosa que yo me voy a proponer porque este año sí, que este año ya lo voy a hacer todo muy bien y me he hecho unos propósitos estupendos. No, no, si no somos capaces de nada sin el Señor. Por eso lo que tenemos que hacer hoy es pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé, comparta esa llama de amor, ¿no?, que tiene en su corazón, para que nos penetre, para que nos encienda y para que nos permita y capacite para responder a ese amor de Dios, ¿eh? O sea, primero, para amar tenemos que ser amados. Esto es así hasta en la vida natural, ¿eh? Uno no sabe amar si antes no es amado. Para amar a Dios, primero tenemos que dejarnos amar por Dios. Para reparar el corazón de Jesús, primero tenemos que dejarnos elevar por el amor del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bueno, pues sigue. Y entonces ahora le va a decir 3 maneras muy concretas. Estas son para apuntar, ¿vale? Una vez elevados y tocados por el Espíritu Santo, ahora, ¿qué le pide? ¿Cómo reparar? ¿Cómo puedo yo reparar? ¿No? Uno lo piensa y se empieza a imaginar cosas, no sé, de lo más diversas y curiosas. Y en el fondo es mucho más sencillo. ¿Qué le dice Jesús a Santa Margarita? Le dice: yo seré tu fuerza, nada temas, pero estate atenta a mi voz y cuanto te pido para disponerte al cumplimiento de mis designios. Primeramente, dice, primera idea, me recibirás sacramentado siempre que te lo permita la obediencia. Primera manera de reparar, comulgar. Comulgar. La comunión es una manera bien sencilla y bien hermosa de reparar el corazón de Jesús. Si Jesús se ha quedado en las especies del pan, no es para estar encerrado en el sagrario, ¿no? El verdadero sagrario somos nosotros. Donde Jesús quiere estar es en nuestro corazón. Por eso comulgar con este deseo de reparar su corazón es una de las cosas que más le gustan a Jesús. Que comulguemos con amor. Eso a Dios le consuela, le consuela. Porque ve que todo el fruto de su sacrificio llega hasta el final, ¿no? Hasta donde tiene que llegar, hasta nuestro corazón. Tanto cuanto te lo permita la obediencia. Sabéis que en la época pues, no se comulgaba así cada día, pero nosotros hoy sí podemos. La Iglesia ahora permite una comunión al día, ¿verdad? Pues fijaos si no es sencillo. Comulgar con sentido reparador, ¿no?, con amor. Esto al Señor le consuela. Es lo que le pide a Santa Margarita. Primero, comulgar. Segundo, todas las noches del jueves al viernes te haré partícipe de la tristeza mortal que tuve a bien sentir en el huerto de los olivos. Esta tristeza te reducirá, sin tú comprenderlo, a una especie de agonía más dura de soportar que la muerte, a fin de acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre. ¿Os acordáis? Getsemaní, ¿verdad?
esa oración en la que el Señor, de una manera muy patente, pues siente el peso de los pecados del mundo. ¿Y qué les pide a los discípulos? Velad, velad y orad. ¿Y qué les dice luego? Ni siquiera una hora habéis podido hablar conmigo, porque se quedaron dormidos. Lo que le dice a Santa Margarita, pues es precisamente esto, ¿no? Es todas las noches de los jueves al viernes, una hora de adoración, ¿verdad? Pues para acompañarme en la soledad de Getsemaní. Esto consuela al corazón de Jesús. Pues tan bonito, ¿no? Comunión diaria, hora santa semanal, ¿verdad? Del jueves al viernes, gracias a Dios, cada vez en más parroquias, ¿verdad? O en Radio María, o en mil maneras, ¿no? De poder hacer esa hora santa, ¿no? Del jueves al viernes, ¿no? En la noche, rezar, rezar junto al Señor, reparando su corazón, ¿no? Acompañándole en su soledad, en su angustia, ¿no? Te pondré conmigo una hora rostro en tierra, ya sea para calmar la cólera divina, la justicia de Dios, pidiendo misericordia por los pecadores, ya para dulcificar de algún modo la amargura que sentí en el abandono de mis apóstoles. Fijaos, esto es reparar, es pedir misericordia para los pecadores, los cuales los primeros somos nosotros. Y segundo, dulcificar de algún modo la soledad y el abandono que siente el Señor, ¿no? Pues estando ahí, simplemente estando ahí, no se trata de hacer nada extraño, solo estar, acudir, ¿no? con fidelidad, ¿no? A ese compromiso, a esa hora, ¿no? Pues decíamos, ¿no? Una hora a la semana, pues una manera de hacer ese compromiso eucarístico, ¿no? O en el cerro, ¿verdad? Pues tenemos la adoración, pues también, ¿no? O gracias a Dios en muchas parroquias hoy día, pues hay adoración los jueves o los viernes, es típico, ¿no? O también en las capillas de adoración perpetua, en la diócesis tenemos unas cuantas, por regalo de Dios, y siempre necesitan gente, siempre hay algunas horas que están más difíciles, pues uno dice, ay, yo me pongo ahí para reparar el corazón de Jesús. O también, fijaos la oferta que os estoy poniendo, también están en los grupos de adoración nocturna. La adoración nocturna es una preciosidad. Ahora tenemos aquí en el cerro, también hay, se reúne una vez al mes en este caso, pero hay hasta 15 grupos en toda la diócesis de adoración nocturna que se reúnen en la noche, que también tiene su qué, eso es muy bonito, ¿no? Juntos reparar en la noche, ¿no? Bueno, y tercero, comunión diaria, hora santa semanal, comulgarás todos los primeros viernes de cada mes. El primer viernes de mes es un día especialmente dedicado al corazón de Jesús. Esto es acumulativo, o sea, es el primer viernes de mes con su hora santa y con su comunión, ¿verdad? Con su comunión de, pues, reparadora, ¿verdad? Y así, pues mira, esto es sencillamente, como el Señor le dijo a Santa Margarita que le gustaría ser consolado. Pues no nos inventemos nada nuevo, no hace falta. Se trata de a cada uno hay que consolarle según es él, ¿no? Según él pide. Pues hagámoslo así, ¿no? Consolemos el corazón de Cristo. Fijaos una cosa bonita. Yo a veces se suele explicar que la reparación tiene como tres maneras, yo lo explico con tres modelos que hay de personajes que hay en la pasión. En la pasión del Señor, hemos leído hace poco, ¿verdad? En el Viernes Santo, pues aparecen tres personajes que nos explican cómo consolar a Jesús. El primero es el buen ladrón, Dimas. Esa a lo mejor no os lo esperabais, ¿no? El buen ladrón consoló a Jesús muchísimo. ¿Por qué? Porque se dejó salvar por él. En medio de su pasión, Dimas, ¿no? Cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Mira que era un pecador, un ladrón y un bandido, ¿no? Pero viendo el sufrimiento de Jesús y sobre todo viendo el amor de Jesús,
resolvió no volver a pecar, ¿no? Se convirtió, o sea, se arrepintió de sus pecados. Este es el primer modo de reparación. Se suele llamar a veces la reparación negativa, en el sentido de que, pues, ¿cómo consolar a Jesús? Intentando no pecar más. Tan sencillo como eso. Intentando no añadir espinas al Sagrado Corazón, ¿no? Esa imagen, el corazón de Jesús rodeado de espinas. Pues no añadas más. Eso le consuela a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. No añadas. Haz como Dimas. Deja que la pasión del Señor redima tu corazón. Primer modo, por tanto. Reparación negativa. Dimas. Segundo modo, muy bonito. Se llama a veces la reparación afectiva. Esto es como poner un plus de amor, ¿no? Donde no hemos sabido amar, pues yo ahora pongo como algo más, ¿no? Por lo que otras veces no hice o por lo que otros no hacen. Yo pongo detalles afectivos, sencillos, pues de cariño al Señor. Yo creo que la que más nos puede ayudar a entender esto es la Verónica. La Verónica está pues viendo cómo sufre Jesús, ¿no? En el camino de la cruz. ¿Y qué hace ella? No puede hacer nada. Bueno, hace un pequeño detalle. Se acerca, ¿no? Pues con valentía y le limpia el rostro. Tan sencillo como eso, ¿no? No es que le hiciera mucho alivio físico, pienso yo, ¿no? Pero el amor que había ahí, ¿no? Eso le alivió al Señor, sin duda, sin duda. Ese amor, ¿no? Por el detalle, ¿no? Y nosotros, pues, ¿cómo podemos reparar el corazón de Jesús? Con detalles de amor. Poniendo una flor en su imagen, tan sencillo como eso, ¿verdad? Dando un beso. Cuando pasas por la carretera, ves el corazón de Jesús del cerro, pues le rezas. Y así, ¿no? Cosas tan sencillas, ¿no? Del día a día, ¿no? Poniendo pues, en casa, ¿no? En la puerta, pues la imagen del corazón de Jesús. Cuando salgo, pues la beso, yo qué sé. Cada uno tiene sus mañas ahí, ¿no? Y tiene que inventarse sus maneras, pero son pequeños detalles de amor. Reparación afectiva. Eso a Jesús le consuela. Y de eso podemos llenar el día. Las jaculatorias, corazón de Jesús en ti confío, haz mi corazón semejante al tuyo, esas pequeñas oraciones que son de amor, ¿no? Y tercera manera de reparar. Esta nos va a enseñar el cirineo. ¿El cirineo qué hace? Pues el cirineo le ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y también podemos hacerlo nosotros. Mirad, en la vida aparecen cruces, ¿verdad? A veces más pequeñas, a veces grandes. Aparecen. Esto, sea cristiano o no sea cristiano, ¿verdad? En la vida aparecen cruces. Ahora, tenemos varias maneras como de llevarlas. A lo mejor el cirineo al principio, ¿cómo la llevó? Pues obligado. Le dijeron tú, ¿no? Le cogieron, ¿no? Y ayuda aquí, ¿no? Y uno puede llevar la cruz, pues eso, obligado, resignado, ¿no? Como diciendo, me ha tocado esto, ¿no? Me ha tocado esto. En fin, bueno, me ha tocado esta enfermedad y la llevo a rastras, no a rastras. Pero es una manera de llevarla. Otra manera, cuando cae una cruz, es no resignarse, sino rebelarse interiormente, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Cómo puede ser? No sé qué. Y por mucho que te rebeles, no dejas la cruz, la sigues llevando, ¿no? Pero la llevas rebelde por dentro. Como... Pues mira, ni una ni otra. Ojalá que aprendamos a llevar nuestras cruces reparando, reparando, abrazados a la cruz de Cristo. Cuando tú unes tus sufrimientos, tus cruces, tus dificultades, las unes a la cruz de Cristo, esto cobra sentido el sufrimiento. Es atrevido decir esto, pero es real.
sufrimientos muy grandes a veces, pueden cobrar sentido. Cuando ni nos rebelamos ni simplemente nos resignamos, sino que lo hacemos reparando el corazón de Jesús, ¿no? Es decir, como si dijéramos, Jesús, tú tuviste una cruz más gorda que la mía, pues déjame que yo te lleve este pedacito, ¿no? Yo quiero ayudarte, como el cirideo. Ese modo interior, ¿no?, de llevar las cruces, eso es reparar, eso es reparar. Incluso un punto más, os voy a decir, ¿no?, porque esto es cuando te caen, ¿no? Pero hay veces incluso en que se puede uno escoger, ¿eh? Escoger, pues, dificultades, escoger, sí, bueno, pues, trabajos, ¿no?, esfuerzos para reparar el corazón de Jesús. En el fondo esto no es tan extraño. Quiero decir, muchas veces en la vida, pues todo lo que merece la pena, ya lo he dicho, merecen la pena, ¿no? Entonces hay cosas buenas que hay que pasar por dificultades para adquirirlas, ¿no? Y hacemos, y a nadie le extraña, a veces muchos esfuerzos pues, por reparar la salud, ¿no? Es que he estado enfermo, es que no sé qué, y ahora para reparar mi salud tengo que andar todos los días, tengo que ir, bueno, pues se hacen verdaderos esfuerzos a veces, ¿no?, para reparar la salud, ¿no?, o verdaderos esfuerzos para reparar el físico, ¿no? Y la gente que va al gimnasio, ¿no?, y tal, y son esfuerzos, ¿no? Y uno madruga, y paga su cuota, y no sé qué, y son esfuerzos para reparar algo tan sencillo, pues eso, ¿no?, la salud, el físico, ¿no?, la fortaleza de nuestro cuerpo. Bueno, ¿por qué no asumir voluntariamente esfuerzos para reparar el corazón de Jesús? ¿Y esto qué es? Pues esto es la penitencia, esto es la limosna, aquellas cosas que yo hago voluntariamente, que nadie me obliga ni me han caído, sino que yo las elijo. Y las elijo con un sentido de ayudar a Jesús, ¿no?, a llevar su cruz. Las elijo con un sentido de reparar, de consolar el corazón de Jesús, de descargarle a Él, ¿no?, de curar sus heridas, ¿no? Esto es la reparación aflictiva, ¿no?, en el sentido de que tiene un componente como de aflicción, ya sea porque me cae y yo lo recibo, y lo uno a Jesús, o incluso porque yo lo elijo, ¿no?, porque veo que el Señor pide reparación y lo elijo voluntariamente. ¿Cómo vamos? A ver, media horita. Hay mucho que decir aún. Fijaos que hay una frase muy bonita, ¿no? Se la escuché a Monseñor Munilla, ¿verdad? Uno de estas tweets que él hace, ¿verdad? La imagen era como un zapatero, digamos así, pero en vez de reparar unos zapatos, estaba reparando un corazón, ¿no? Esta era la imagen. Y la frase decía: el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Me parece muy profunda esta frase. Vamos a pensarla un poquito, fijaos. Creo que tiene como 3 niveles. Se puede entender como a 3 niveles. Primero, pues incluso a un nivel psicológico. Es una frase muy verdadera. Fijaos, no sé, hay gente, ¿verdad?, que ha recibido muchas heridas de otras personas, ¿no?, que tiene el corazón herido. Pero qué verdadero es que para tener una vida sana, incluso a nivel mental, tenemos que entender que mi corazón no es de quien me ha ofendido o de quien me ha herido, sino de quien me ha sanado, de quien me ha ayudado. Cuando uno se queda como atrapado por la ofensa, por la herida, uno queda como, pues como en una red llena de rencores, de perdones no conseguidos, ¿no? Y cuando uno queda ahí, pues queda totalmente incapacitado o limitado, ¿no?
Cuando uno entiende que su corazón no es de quien me ha herido, sino de quien me ha ayudado en la vida, que siempre hay ahí también, quien nos ayuda, entonces es cuando uno puede sanar, cuando uno puede salir adelante. Cuando uno entiende que mi corazón no es de quien me ha herido, sino de quien me ha reparado, de quien me ha ayudado. ¿No? Primer nivel, psicológico. Segundo nivel, que podemos decir soteriológico. Bueno, palabra un poco técnica, pero ¿qué significa de salvación? ¿No? Mirad, nuestro corazón no pertenece a Satanás, por mucho que él lo hiera con nuestros pecados. Mi corazón, nuestro corazón, pertenece a Jesucristo, que es el que lo repara con su amor. Entonces, tener esta conciencia, esta seguridad, esta certeza, te da una paz. Porque yo, por muy pecador que sea, que lo soy, mi corazón no es de quien lo hiere, no es de Satanás. Mi corazón es de quien lo repara. ¿Y quién repara mi corazón? Jesucristo, con su amor. Entonces, mi corazón es del Señor. Porque está roto muchas veces en 1000 pedazos, pero el único que lo repara y que lo cose, ¿verdad? Y que lo devuelve a su integridad es Jesús. Pues está, mi corazón es de Jesús. Es de Jesús. Y ahora vamos a pensarlo mirando al corazón de Jesús. Porque es muy bonito esto también. A veces, claro, cuando entramos, ¿no?, en relación con Dios y vemos nuestro pecado, ¿no?, y nos duele con razón, ¿verdad? Pero tenemos el peligro de quedarnos ahí. Pero pensad una cosa, el corazón de Jesús no mira primeramente mis pecados, sino mis reparaciones. Cuando Jesús me mira, lo primero que ve no son las veces que yo le he fallado o que le he herido. Lo que ve Jesús es las veces que yo le he consolado. Esto es muy hermoso, porque ponemos en primer plano de nuestra relación con Él no mis faltas o las heridas que yo le hago al corazón de Jesús. No digo que no sea real esto, por desgracia es real, pero el corazón no es de quien lo hiere, sino de quien lo repara. Y como tú también reparas el corazón de Jesús, lo que primero ve el Señor cuando te mira, ¿verdad?, es las veces que le has consolado, las veces que le has reparado. Así es precioso esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues si peco, que lo hago por desgracia, también por lo menos reparo. Y reparando, el Señor mira, ¿no?, y sabe lo primero que... Podemos decir que para un alma reparadora, que es lo que queremos ser, tiene el mayor tesoro del mundo en sus manos, que es el corazón de Jesús. Porque el corazón no es de quien lo ofende, sino de quien lo repara. El corazón de Jesús es de los que lo reparan. O sea, que el Señor se pone en nuestras manos realmente cuando queremos consolarle. Es como la buena noticia de la reparación es que el pecado no tiene la última palabra. La buena noticia de la reparación es que después del pecado viene la misericordia. Que la misericordia es la última palabra. La misericordia de Dios contigo, incluso la misericordia que tú puedes tener con Dios, con Jesús. Pensadlo así, ¿qué es reparar el corazón de Jesús? Es tener misericordia del mismo Jesús. ¿Cómo? O sea, que Dios tenga misericordia de mí, bueno, aún se entiende, ¿verdad? Porque yo soy un miserable, ¿no? Y Él es todo amor, es verdad. Pero tiene tanta misericordia de nosotros que nos permite que también nosotros tengamos misericordia de Él. Que le veamos afligido, triste y solo y podamos acompañarle, consolarle
y ayudarle. ¿Pero qué es esto? Esta es la buena noticia de la reparación, que el pecado, mi pecado, no tiene la última palabra. La última palabra es la de la misericordia, ¿eh? De Dios conmigo y mía con Jesús. Es algo maravilloso. No me resisto a citar al Papa, en la última encíclica, ¿verdad? Si la conocéis, la habéis trabajado un poquito, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino en el corazón de Jesucristo. Es un tesoro, esta encíclica es un tesoro. Merece mucho la pena tenerla, irla leyendo, rezarla. Bueno, tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero hay 3 momentos en que habla precisamente de la reparación. ¿Vale? Fijaos qué bonito. Hay un momento en el número 151. ¿Vale? Número 151. Él habla aquí con otra palabra, dice el consuelo, la devoción del consuelo. Dice, la herida del costado, de donde brota el agua viva, sigue abierta en el resucitado. Es lo que hemos visto, ¿verdad? La herida del costado, del corazón de Jesús, brota el agua viva en la cruz, o brota el fuego, ¿verdad? Esa llama que le ha venido a Santa Margarita. Sigue abierta en el resucitado. A Tomás, toca mi costado. Esa gran herida, producida por la lanza y las llagas de la corona de espinas, que suelen aparecer en las representaciones del Sagrado Corazón, son inseparables de esta devoción. Hay veces, ¿no?, que se ha dicho, no tiene que ser dolorista la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y es verdad, ¿no? Lo primero es el amor, ¿no? Pero tampoco podemos esconder las heridas que el Señor quiso mantener. Son inseparables de esta devoción, todos esos signos de las espinas, la herida, porque en ella se contempla el amor de Jesucristo, que fue capaz de entregarse hasta el fin. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. El Señor se entregó y nos amó sufriendo. Y esto no lo podemos olvidar. Por esto resulta de algún modo inevitable que el creyente desee reaccionar no solamente frente a este gran amor, manifestación de su amor, pues hay que responder con amor, bien, pero no solo, sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por tanto amor. Claro, cuando vemos que en el amor de Cristo ha conllevado mucho dolor, ¿y quién no quiere reaccionar a eso, no? Un creyente de verdad que contempla la pasión, pues nace de él el deseo de reparar, de reaccionar al dolor de amor del Señor. Pues esto es reparar, consolar, en el primer momento, ¿no? Consolar a Jesús. Fijaos, leo, porque explica, ¿no?, el Papa, hay muchas cosas, esto daría para otra charla, ¿verdad? Pero explica, ¿y cómo podemos consolarnos si Jesús, pues claro, Getsemaní fue hace 2000 y pico años, ¿no? Bueno, pues porque en las cosas de Dios el tiempo funciona un poco diferente, por ejemplo, ¿no? Y lo explica, ¿vale? ¿O cómo podemos consolar a Jesús si ya está resucitado, ya está glorioso en el cielo? Es verdad. Pero es que en las cosas de Dios resulta que Él podía ver lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Entonces le consuela al Señor. Bueno, se podría explicar más. Pero fijaos una frase muy fuerte del Papa, en el número 160. Dice, mucha fuerza, esto era muy del Papa Francisco, ¿no? Defender la piedad de los sencillos, ¿no? Dice, por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. Fuerte, ¿eh?
ruego que nadie se burle de las expresiones con las que el pueblo de Dios intenta consolar a Cristo. Y dice, invito a preguntarnos si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces los que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura, ¿no? Fuerte, ¿eh? Estas palabras son tremendas porque el Papa sale a defender la piedad de los sencillos, ¿no? Y esas cosas pues, tan sencillas, ¿no? De llevar una estampita en mi libro del corazón de Jesús, de llevar mi detente, ¿no? Del corazón de Jesús en mi cartera o en el móvil, ¿verdad? Pues cosas bien sencillas, ¿no? Con las que el pueblo fiel muestra su amor y quiere consolar al corazón de Jesús. El Papa las sale a defender, pero con armas y bagajes. Ruego que nadie se burle. A ver si por creernos muy inteligentes o muy maduros en la fe, nos estamos perdiendo pues esa sencillez de amor, ¿no? que los fieles saben ver y con la que saben consolar a Jesús. Bonito. Segundo punto en el que el Papa habla de la reparación de una manera especial. Es hablando ahora, primero ha sido pues esa relación de corazón a corazón con Jesús, ¿no? Yo reaccionando al dolor pues, que hay en Cristo. Un segundo punto habla de la dimensión social que tiene la reparación. Y cita a San Juan Pablo II, dice, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, las ruinas que hay en nuestra civilización, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Dice el Papa, esto implica que seamos capaces de unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. Esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador, que sobre las ruinas que nosotros dejamos en el mundo por nuestro pecado, se nos llama a construir una civilización de amor. O sea, es como otra dimensión de esta reparación, ¿no? No solo consolar yo a Jesús individualmente, sino en la ruina de nuestro mundo, en las familias rotas, en las heridas de tanta gente ignorante, de las verdades de la fe, en todas esas ruinas, ¿no? de nuestra civilización que se producen por nuestro pecado. Cuando yo me pongo a construir una civilización de amor, por mis voluntariados, por mi tiempo entregado, ahí también estoy reparando al corazón de Jesús. Esta es la reparación del corazón de Jesús. Bueno, habla el Papa, ¿no? Pues de reparar los corazones heridos, la belleza de pedir perdón, cuando tú perdonas o pides perdón, estás construyendo otra civilización, no la civilización del egoísmo, ¿verdad? O del pecado, ¿no? Sino la del amor, ¿no? Cuando tú trabajas contra las estructuras de pecado que hay, por desgracia, en nuestra sociedad, hay pecados que se han convertido casi en estructurales. Y uno piensa, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero, bueno, vivimos en una verdadera cultura de la muerte. Y todo como se empuja muchas veces, ¿no? a madres, ¿no? a abortar, por ejemplo. En la medida en que tú trabajes por la causa provida, por poner un ejemplo, ¿no? por cuidar de esas madres, por rezar, ¿no? por estar reparando el corazón de Cristo. Y así con tantas cosas. Así con tantas cosas. ¿no? Esos pecados como estructurales, ¿no? que se han solidificado, por así decirlo, socialmente. Bueno, tenemos muchas causas en las que la Iglesia está y tiene que estar, y cada uno de nosotros tenemos que estar ahí,
trabajando, ¿no? Pues en la causa provida o por la educación, ¿no? O en tantas cosas, pues en Cáritas, ¿no? Por ayudar a los más necesitados. Pues en la medida en que tú vas a un comedor social, ¿no? Y ayudas con tu tiempo y tal, y lo haces por Jesús, pues reparas su corazón. Es una maravilla, ¿no? Bueno, fijaos, consolar a Jesús, reconstruir nuestro mundo en ruinas, y ahora, esto ya vamos a acabar con esto porque es lo mejor. Ya sabéis que esto como en Caná, el vino bueno viene al final, ¿verdad? El Papa cita a Santa Teresita del Niño Jesús. La cita mucho en la encíclica. Nos la pone de modelo de reparar. Nos dice, ¿cuál es la manera más profunda de reparar? Hay otro modo, dice, que es complementario, no niega al anterior, que nos permite entender una relación aún más directa con el corazón de Cristo, sin excluir de esa reparación el compromiso concreto con los hermanos del que ya hemos hablado. Dice, ¿cuál es este modo? Explica que Santa Teresita, una gran devota del corazón de Jesús, veía, sin embargo, que entre las monjas que tenía cerca, ¿verdad?, las carmelitas de Francia, finales del siglo XIX, pues que muchas, o algunas por lo menos, se ofrecían al Señor, hacían como una ofrenda a la justicia de Dios. Es decir, visto el pecado que había en el mundo, que en la época era mucho, ahora quizás más, ¿no? Pero entonces era muy visible, ¿no? Había muchísimo pecado, imaginar todas las revoluciones que se habían hecho. Pues algunas almas, para consolar a Dios, ¿no?, de alguna manera, se ofrecían como para su justicia, ¿no? Es decir, pues que recayera sobre ellas el castigo que merecían otros, en cierto sentido. Dice Santa Teresita que esto lo veía, le parecía en cierto sentido muy admirable, pero que ella no se sentía atraída a hacer eso. Entonces ella, dándole vueltas, inspirada por el Espíritu Santo, entendió que si algunos se ofrecían a la justicia de Dios, con más razón aún teníamos o podíamos ofrecernos como víctimas de su misericordia. ¿Qué significa esto? Dice. Cito al Papa. Dice, esto es tan real, perdón, a ver si cito a Santa Teresita, que está por aquí. Así, aquí está. Con su intuición espiritual, Santa Teresita del Niño Jesús descubrió que hay otra forma de ofrendarse a sí mismo, donde no hay necesidad de saciar la justicia divina, sino de permitir al amor infinito del Señor difundirse sin obstáculos. Y ahora cita a la Santa. Oh Dios mío, tu amor despreciado, ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de tu infinita ternura que hay en ti. Esto escribía Santa Teresita en Historia de un alma, si habéis leído el libro, ¿no? Una preciosidad. Fijaos, ¿qué es entender? Que el corazón de Jesús está tan lleno de amor, que está deseando amar a los hombres, que no puede porque muchas veces solo se encuentra frialdad, menosprecio, ingratitud. Dice Santa Teresita, pues por esas veces que tú no puedes, yo te abro mi corazón, pero de par en par, consúmeme en tu amor. Yo me ofrezco como víctima a tu amor. Ámame a mí por todo lo que no puedes amar a los demás. Esta es como la idea. Yo me dejo amar hasta el extremo, hasta donde tú quieras, a todo lo que puedas. Que el amor que hay encerrado en tu corazón no quede ahí reprimido, sino que yo me dejo amar por ti hasta cada rinconcito de mi alma. No voy a apartar, esconder nada de mi vida, nada de mi corazón a tu amor.
esa ofrenda, ¿no? Como víctima. Si hubiera almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto, ¿no? Es decir, para ser totalmente consumidas a tu amor, qué feliz te sentirías, Señor, ¿no? Así que, fijaos, ¿no? Reparar de una manera muy profunda, ¿eh? Esto ya es lo más bonito, ¿no? Es ofrecerse como víctima de amor, ¿eh? A Jesús, ¿eh? Y eso mismo hace que el Señor nos use como instrumentos de amor a otros. Otra vez, ¿eh? Porque es que las dos dimensiones van juntas. El consuelo a Jesús va también dirigido a los hermanos, ¿eh? De alguna manera. Y por eso dice el Papa, es importante advertir que no se trata solo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón, a través de una confianza total. Gran frase de Santa Teresita, la confianza y nada más que la confianza nos llevará al amor. Pero no se trata solo eso, del corazón de Jesús a mi corazón, sino que también que a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo. Y entonces aquí cita otra frase de Santa Teresita. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así mi sueño será hecho realidad, ¿no? Esos sueños que tenía Santa Teresita de ser todas las vocaciones, ¿no? Ella quería ser profeta y doctor, y guerrero para luchar por la Iglesia, y madre de familia, y todo a la vez, ¿no? Y sacerdote, y quería serlo todo, ¿eh? Pero hay un momento en que entiende que la manera de serlo todo es amar. Cuando tú amas en el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor, ¿verdad? Cuando te dejas amar por Dios como víctima de amor, Dios te convierte en instrumento para amar así también al mundo y transformarlo. Los dos aspectos están inseparablemente unidos. Bueno, hay todo un programa de lo que es vivir como un alma reparadora.